Las mayores transformaciones de tu vida ocurrirán cuando nadie te esté mirando. No será sobre un escenario, ni en Instagram, ni en los días en que todo parece ir bien. Será en el silencio, en la repetición, en ese momento en que te levantas de la cama y haces lo que se debe hacer, sin público, sin aplausos, sin excusas. Es ahí donde el juego cambia. En este video vas a entender por qué Napoleón Hill, uno de los pensadores más influyentes de la historia del éxito, enseñaba que la verdadera evolución sucede en silencio, y por qué obligarte a practicar ciertas acciones todos los días puede volverte imparable. Vamos a hablar sobre consistencia, disciplina, identidad, blindaje mental y el poder de un camino simple, repetido con coraje. Si te quedas hasta el final, no vas a salir de aquí inspirado, vas a salir transformado. El verdadero crecimiento no ocurre bajo los aplausos. Nace entre bastidores, en los momentos en que nadie te está mirando. Napoleón Hill nos muestra que la evolución personal más poderosa sucede a través de la repetición silenciosa, pequeños actos ejecutados con disciplina cada día. Es en ese campo invisible donde se forja el carácter y el destino se altera poco a poco. El éxito duradero se construye en silencio, lejos de las distracciones del ego. La consistencia es la base invisible de la grandeza. No se trata de grandes gestos esporádicos, sino de constancia en pequeñas acciones. Levantarse temprano, entrenar incluso sin ganas, estudiar cuando sería más fácil descansar. Esas actitudes, hechas en el anonimato, moldean una fuerza interna que no depende de la motivación. La práctica silenciosa prepara el terreno para resultados sólidos e innegociables en el futuro. Ese silencio no es ausencia de acción, sino ausencia de vanidad. Es cuando actúas por lo que crees, no por lo que los demás ven. Hill enseña que cuando el hábito se vuelve más fuerte que la emoción, alcanzas un nuevo nivel de poder personal. La consistencia te fortalece, te da estructura, te transforma en alguien confiable, para ti mismo, antes que para cualquier otro. La evolución no se revela en un solo día. Se construye a lo largo de cientos de días de práctica ininterrumpida, donde la duda y el cansancio intentan dominar, pero tú sigues adelante. Y cuanto más te comprometes, más te das cuenta de que esa fuerza no viene de afuera, sino de dentro. La verdadera transformación es silenciosa, porque ocurre primero en la mente y solo después se refleja en los resultados. Y es precisamente esa constancia discreta la que exige un ingrediente invisible pero innegociable: disciplina. Porque sin disciplina, el silencio se convierte en postergación. Con disciplina, se convierte en construcción. Vamos a entender por qué la disciplina es la base de todo lo que perdura. La disciplina es la raíz subterránea de toda transformación visible. Napoleón Hill enseña que no existe evolución sostenible sin un compromiso silencioso con la propia palabra. Disciplina es hacer lo que se debe hacer, incluso cuando nadie lo exige, incluso cuando todo de ti pide descanso. Es el voto que haces con tu visión de futuro, y con cada día que lo cumples, te acercas a ella. A diferencia de la motivación, que va y viene, la disciplina es estable, firme y autoimpuesta. No necesita aplausos, ni likes, ni testigos. La verdadera disciplina se revela cuando eliges lo difícil, porque sabes que eso construye. Cuando repites un acto durante meses, incluso sin ver resultados inmediatos, estás construyendo algo más valioso que el éxito: integridad personal. Los grandes realizadores no esperan el escenario ideal. Ellos crean rutina, construyen hábitos. Hill afirma que la diferencia entre el amateur y el maestro no es el talento, es la disciplina. Es repetir con calidad, incluso en el agotamiento. Es tener una línea clara entre lo que es prioridad y lo que es distracción, y serle fiel todos los días.
Disciplina también significa aprender a escucharte a ti mismo, no los gritos del ego o del mundo. Es en el silencio de las mañanas difíciles, en las elecciones solitarias, en las renuncias invisibles, donde se fortalece. Empiezas a confiar más en ti porque te das cuenta de que cumples lo que prometes. Y eso lo cambia todo, tu postura, tu energía y tu capacidad de acción. Pero la disciplina solo florece de verdad cuando aprendes a quitar el ciclo de dependencia de la aprobación externa. Porque mientras actúes para ser visto, tu libertad será rehén del aplauso. Es por eso que el siguiente paso del camino es la desconexión del ego y de la validación externa. Mientras busques ser visto, serás esclavo de la mirada ajena. Napoleón Hill nos enseña que la verdadera fuerza nace cuando te liberas de la necesidad de aprobación. Crecer en silencio significa actuar por convicción, no por vanidad. Es rechazar el vicio del reconocimiento y cultivar un sentido de propósito que se sostiene por sí solo. Cuanto más actúas para ser validado, menos evolucionas de verdad. El ego quiere escenario, urgencia y aplauso. La mente fortalecida quiere consistencia, progreso y paz. Hill muestra que la desconexión del ego es un entrenamiento diario. Decir no a la necesidad de mostrar y sí a la necesidad de construir. Esa elección te aleja de la ansiedad y te acerca a la claridad. Comienzas a vivir con más intención, menos ruido, más verdad, y esa libertad interior se convierte en un arma contra la distracción externa. Vivir sin depender de la validación externa es uno de los actos más revolucionarios de la vida moderna. Eso exige firmeza para sostener procesos que no son visibles y seguridad emocional para no desmoronarse ante la ausencia de aplausos. Cuando decides que no necesitas impresionar a nadie, te vuelves imparable. Porque tu combustible pasa a venir desde dentro, y ese es inagotable. Esa desconexión no es aislamiento, es centrado, no es arrogancia, es autonomía. Es en ese espacio mental donde comienzas a reconectarte con lo que realmente importa, la práctica. Porque solo quien actúa con constancia, incluso en silencio, es capaz de moldear una nueva identidad. Y es esa repetición silenciosa la que transforma intención en carácter y sueño en realidad. Por eso, el siguiente paso es entender cómo la práctica cotidiana moldea tu carácter, y porque cada acción, por más pequeña que parezca, es una declaración silenciosa de quién te estás convirtiendo. Tú no eres lo que dices que vas a hacer, eres aquello que haces todos los días. Napoleón Hill lo deja claro, es en la repetición diaria de pequeñas acciones donde se moldea el carácter. La práctica silenciosa, levantarse, estudiar, cuidar el cuerpo, organizar la mente, construye no solo resultados, sino una identidad. Cada elección cotidiana es un voto por el tipo de persona que deseas ser. Y es la suma de esos votos lo que define quién serás. El verdadero crecimiento no está en los grandes hitos, sino en la constancia de lo básico. Entrenar cuando nadie te lo exige. Cumplir lo prometido cuando nadie lo fiscaliza. Es en ese ciclo donde la disciplina se transforma en esencia. La práctica deja de ser un esfuerzo y pasa a ser parte de tu ser. Ya no estás haciendo algo, estás convirtiéndote en alguien. Lo que parecía un simple hábito se convierte en un estándar de conducta. Lo que era difícil se vuelve natural. Hill enseña que la práctica no solo desarrolla habilidades, sino que estructura una nueva versión de ti mismo. Alinea pensamientos, emociones y comportamientos con tus objetivos más profundos. Y con el tiempo, el mundo comienza a responder a esa nueva frecuencia que emites. Pero hay un efecto aún más poderoso en esa repetición silenciosa. Comienzas a respetarte. Cuando actúas de forma coherente con lo que crees, tu autoestima se fortalece. Confías más en ti y eso lo cambia todo. La práctica diaria deja de ser una obligación y se convierte en un ritual de reafirmación. Con cada acción te dices a ti mismo, estoy comprometido.
Y es esa firmeza silenciosa la que comienza a blindarte de los ruidos del mundo. Porque quien practica con propósito aprende, naturalmente, a ignorar lo que es irrelevante. Por eso, el siguiente paso es entender cómo la práctica constante construye blindaje mental y libertad personal. La práctica silenciosa, cuando es constante, crea una armadura invisible contra el caos del mundo. Napoleon Hill afirma que la mente entrenada es como una fortaleza, no se tambalea fácilmente. Quien evoluciona en silencio aprende a blindarse contra críticas, distracciones y presiones externas. Ese blindaje mental no es indiferencia, es dominio. Es la capacidad de mantener el rumbo, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviar tu foco. El silencio, aliado con la disciplina, genera claridad, y la claridad genera libertad. Cuando sabes lo que estás construyendo, no te importa lo que los demás digan. Dejas de buscar validación y comienzas a moverte por convicción. Hill enseña que los grandes líderes piensan en silencio, deciden en silencio y crecen lejos del ruido. Es en ese campo donde nace la verdadera libertad personal, cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Esa libertad no es un regalo del mundo, es una conquista interna. Se construye con cada hábito mantenido, cada decisión tomada con intención. Te conviertes en alguien que no necesita probar nada, y justamente por eso, tu presencia comienza a hablar por sí misma. El mundo respeta a quien es firme por dentro, incluso si por fuera hay silencio. Blindarse mentalmente también es aprender a aceptar la soledad productiva. Los momentos de introspección se vuelven fuente de fuerza, no de angustia. Comienzas a darte cuenta de que lo que realmente importa no está en lo externo, sino en lo que cultivas dentro de ti. Y cuanto más fuerte estás por dentro, más liviano te vuelves por fuera. Es en ese estado donde estás listo para reescribir aquello que te ha estado guiando sin que te des cuenta. Tu guión interno. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Cómo transformar patrones mentales heredados y limitantes en acciones que crean una nueva realidad. Todos vivimos bajo un guión invisible, un conjunto de creencias, frases, patrones y hábitos que fueron implantados desde temprano y que sin darnos cuenta guían nuestras acciones. Napoleon Hill nos muestra que la mayoría de esos guiones son heredados de la familia, de la cultura, de la escuela, y no elegidos conscientemente. Y por eso tantos viven atrapados en ciclos de autosabotaje. Para cambiar de vida, primero hay que cambiar el guión interno. Reescribir ese guión no es borrar el pasado, sino editar el presente con acciones coherentes con quien desea ser. Con cada actitud consciente, estás sustituyendo comandos antiguos por nuevas instrucciones mentales. Hill enseña que la mente es moldeable, pero solo se somete a la repetición y a la emoción. Es decir, necesitas actuar con intención y repetir esa acción hasta que lo nuevo se vuelva natural. Ese proceso exige autoobservación y valentía. Observar qué patrones te están frenando y tener coraje para romper con ellos, incluso si parecen normales para el mundo que te rodea. Reescribir el guión es decidir no vivir más como reflejos de las expectativas ajenas, sino como creador de tu propio camino. Y eso empieza con pequeños ajustes en el día a día que, al repetirse, se convierten en tu nueva identidad. La acción silenciosa se transforma en nueva narrativa. Pasas de ser víctima de las circunstancias a autor de tu propia historia. Las frases cambian, de no puedo a estoy construyendo, de no tengo tiempo a esto es prioridad. Y en ese proceso, tu mente empieza a creer en el nuevo papel que estás asumiendo. Lo que antes era solo deseo, se convierte en creencia. Lo que era creencia, se convierte en comportamiento. Pero para reescribir ese guión con profundidad, necesitas espacio mental. Y ese espacio solo se encuentra en un lugar específico: el silencio.
Es allí donde nacen las ideas y comienza a escribirse la nueva historia con claridad. Por eso, el siguiente paso es explorar el silencio como espacio creativo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de enfoque. Napoleón Hill revela que es en el silencio donde surgen las grandes ideas, donde el propósito se alinea y la visión se afina. En un mundo dominado por estímulos constantes, encontrar momentos de silencio es un acto revolucionario. Es en ese vacío intencional donde escuchas la única voz que realmente importa, la tuya, y es en ella donde habita tu verdad. Los más grandes líderes, artistas y pensadores de la historia siempre se retiraron del ruido. Sabían que la claridad nace de la pausa, no de la prisa. Hill muestra que el silencio permite que hable el subconsciente, y el subconsciente es la cuna de la creatividad, de la intuición y de la sabiduría. Mientras el ruido te arrastra hacia afuera, el silencio te lleva hacia adentro. Y es dentro donde se toman las decisiones más poderosas. Buscar en silencio es un ejercicio de autoconexión. Es en él donde revisas tus planes, ajustas rutas y te reconectas con el porqué real de tus acciones. Sin ese espacio, simplemente reaccionas. Con él, eliges con lucidez. El silencio crea un campo fértil para nuevas ideas, soluciones. No es improductivo, es productivo de una manera más sutil y profunda. La práctica del silencio fortalece tu libertad de pensar. Cuando no estás siendo bombardeado por opiniones, tendencias y urgencias, tu mente tiene espacio para crear su propia dirección. Es allí donde nace la fuerza silenciosa de quien no necesita correr, porque sabe exactamente hacia dónde va. Y cuando encuentras ese espacio interno, te das cuenta de que el esfuerzo no necesita ser sufrimiento, que existe una forma de practicar, evolucionar y transformarte con ligereza, intencionalidad y respeto por ti mismo. Y es por eso que el siguiente paso es comprender la diferencia entre esfuerzo con sentido y sufrimiento sin propósito. No todo esfuerzo es noble. Napoleón Hill nos muestra que el verdadero esfuerzo no está movido por culpa, miedo o presión, sino por intención, responsabilidad y propósito. Cuando te obligas a actuar diariamente, no para castigarte, sino para honrarte, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. El sufrimiento constante agota, el esfuerzo con sentido libera. Y esa diferencia lo cambia todo. Esforzarse con propósito es saber por qué haces lo que haces. No es correr por correr, ni ganar por vanidad. Es actuar con la conciencia de que cada paso te acerca a la vida que elegiste. Hill enseña que cuando hay claridad de objetivo, hasta las tareas difíciles se vuelven soportables y muchas veces placenteras. No estás simplemente haciendo, estás evolucionando. El sufrimiento ciega, endurece y aísla. En cambio, el esfuerzo intencional amplía tu visión, fortalece tu mente y te conecta con algo más grande que tú. Cuando entiendes que estás practicando por amor propio, por libertad o por legado, el peso del esfuerzo disminuye. El sacrificio se convierte en privilegio. Lo que era obligación se transforma en decisión. Hill nos recuerda que la vida no premia a quien más sufre, sino a quien más se compromete con consciencia. Por eso, el secreto no está en trabajar hasta el agotamiento, sino en mantener el ritmo con constancia y enfoque. Cuando el esfuerzo encaja con tu porqué, se sostiene, se renueva y, sobre todo, construye algo sólido con el tiempo. Y es ese tiempo silencioso, donde el resultado aún no aparece, el que exige una fuerza rara, la persistencia invisible. Esa práctica continua que ocurre sin público, sin reconocimiento, pero que planta raíces profundas e irrompibles. La persistencia más poderosa es aquella que nadie ve. Napoleón Hill enseña que la capacidad nace de la capacidad de continuar incluso cuando nada parece estar funcionando. Persistencia invisible es el acto de mantener el paso silenciosamente,
cuando no hay aplausos, ni resultados, ni motivación. Es el compromiso inquebrantable con un destino que solo tú puedes ver todavía. Este tipo de persistencia no grita, no se exhibe, no se justifica, simplemente continúa. Día tras día, acción tras acción, cava silenciosamente los cimientos de algo grande. Hill muestra que la diferencia entre quien llega y quien desiste está precisamente allí, en la capacidad de seguir adelante en la oscuridad, confiando en que la luz llegará. Persistir cuando es fácil no es virtud, es natural, pero persistir en lo invisible es un arte. Esa fuerza no depende de emoción, sino de decisión. No se trata de sentirse inspirado, sino de estar decidido. Y cada vez que repites lo que debe hacerse, incluso sin resultados inmediatos, envías un mensaje al universo y a ti mismo de que estás listo. Hill afirma, el universo pone a prueba tu persistencia antes de entregarte cualquier cosa de valor. Y quien no resiste el silencio, no soporta el brillo. Con el tiempo, esa práctica silenciosa se transforma en una raíz profunda. Te vuelves resistente a las frustraciones, paciente con el proceso y leal a tu propia visión. Es como una semilla que crece bajo tierra antes de romper el suelo. Nadie la ve, pero todo ya está ocurriendo. Persistencia invisible es resistencia emocional, es una prueba de madurez, es el preludio de la cosecha. Y con cada repetición silenciosa, no solo estás construyendo resultados, estás construyendo quién eres. Tu identidad se fortalece con cada acto de coraje discreto. Por eso, el próximo paso es entender cómo la construcción de la identidad ocurre a través de esas elecciones diarias. Tú no naces con una identidad lista, la construyes, gesto a gesto, hábito a hábito, elección tras elección. Napoleon Hill enseña que aquello que repites diariamente se convierte en parte de lo que eres. Cada pequeña acción silenciosa refuerza una imagen interna, y esa imagen, con el tiempo, define tus decisiones, tu postura y tu destino. Identidad no es una descripción, es una construcción continua. Cuando actúas con disciplina, incluso cuando nadie te ve, le estás diciendo a ti mismo, soy alguien confiable. Cuando estudias todos los días, incluso sin resultados inmediatos, afirmas, soy alguien que evoluciona. Así es como se fortalece el carácter, en la coherencia entre lo que deseas y lo que haces. Hill muestra que la identidad poderosa nace del hábito consciente, no de la etiqueta momentánea. Con el tiempo, la práctica se convierte en parte de tu ser. Ya no estás simplemente ejecutando tareas, estás expresando en quién te has convertido. Y ese nuevo yo comienza a operar en otro nivel, más enfoque, más firmeza, más claridad. Es aquí donde el mundo empieza a responder de forma diferente, porque has cambiado tu frecuencia, tu patrón y tu presencia. La identidad es una fuerza invisible. Ella guía tus decisiones, incluso en los momentos de duda. Ella determina lo que aceptas y lo que rechazas. Hill afirma que cuando cambias tu identidad, cambias tu realidad. Y ese cambio no se anuncia, ocurre en silencio, pero sus resultados resuenan en todos los lugares que tocas. Y lo más increíble es que, aunque nadie lo ve ahora, estás dejando un rastro. Cada elección que haces hoy está dibujando el legado que dejarás mañana. Por eso, el siguiente paso es entender la huella que estás dejando, incluso en los días en que todo parece pequeño. Cada acción tuya, por más pequeña que parezca, deja un rastro. Napoleon Hill nos recuerda que no estamos solo viviendo el presente, estamos constantemente construyendo el pasado que será recordado y el futuro que será alcanzado. El rastro que dejas no está en las palabras que dices, sino en las actitudes que repites. No está en lo que sostienes cuando el mundo no está mirando. Esas huellas invisibles forman tu reputación, tu marca, tu influencia. Puede que no lo percibas ahora, pero alguien se está inspirando en tu disciplina.
admirando tu silencio, sintiendo tu presencia incluso sin exposición. Hill enseña que el legado comienza mucho antes del reconocimiento. Nace en la coherencia entre valores y acciones, en la fidelidad a lo que crees, incluso sin público. La huella más poderosa no es la que impresiona, sino la que transforma. Puede que no sea notada de inmediato, pero será sentida con el tiempo. Cuando te comprometes con tu propia evolución, impactas el entorno que te rodea. Sea tu familia, tu equipo o incluso desconocidos, tu constancia silenciosa provoca cambios, porque la presencia verdadera no grita, influye. Ese legado no se construye en eventos grandiosos, se moldea en lo cotidiano, en las decisiones simples, en las elecciones que parecen banales. Hill afirma que cada pequeño acto alineado con el propósito es una semilla de futuro, y el conjunto de esos actos será lo que el mundo recordará de ti, mucho más allá de títulos o conquistas. Y la belleza de todo esto está precisamente en la simplicidad, porque lo que realmente transforma no es complejo, es esencial. Y es por eso que el último paso de esta jornada es comprender que la excelencia está en la simplicidad diaria repetida con coraje. La excelencia no está en fórmulas milagrosas ni en acciones grandiosas. Napoleón Hill revela que lo extraordinario nace de lo ordinario bien hecho, todos los días. Es la simplicidad disciplinada la que transforma. Levantarse temprano, cuidar del cuerpo, estudiar con enfoque, cumplir la palabra. Esas acciones repetidas en silencio moldean una fuerza que pocos pueden ver, pero que todos sienten cuando se manifiesta. La mente busca complicar. El ego quiere novedades, pero el éxito es paciente, simple y fiel a la repetición. Hill nos enseña que la mente entrenada para amar lo básico nunca se pierde. Mientras otros cambian de plan cada semana, quien respeta lo esencial construye lo inquebrantable. Es el coraje de permanecer en lo simple lo que separa a los aficionados de los maestros. Y ese coraje no nace de la emoción, sino de la responsabilidad. Simplicidad no es pereza, es inteligencia estratégica. Es saber lo que funciona y tener firmeza para seguir haciéndolo, incluso cuando parece aburrido. Es la claridad de que no es lo que haces de vez en cuando lo que te transforma, sino lo que haces siempre. Hill muestra que los resultados exponenciales vienen de acciones que, individualmente, parecen demasiado pequeñas para hacer diferencia, pero la hacen. La práctica diaria de lo esencial no solo entrega resultados, forma carácter, claridad y seguridad. La vida se vuelve más ligera porque ya no persigues atajos. Estás recorriendo un camino, y cuanto más caminas, más natural se vuelve. El esfuerzo se convierte en ritmo. La práctica se vuelve parte de quien eres, y cuando te das cuenta, la simplicidad te ha llevado a un lugar donde pocos llegan. Y todo eso solo es posible cuando haces una elección que lo cambia todo, la de evolucionar por responsabilidad y no por emoción. Esa es la verdadera transformación personal, silenciosa, sólida y con el tiempo absolutamente visible. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eso ya muestra que no eres como la mayoría. Estás comprometido con tu evolución, no la que grita, sino la que crece en silencio. Hoy entendiste que no son los grandes saltos los que cambian tu vida, sino los pequeños pasos dados todos los días, sin excusas, sin público, con intención. Napoleón Hill nos enseñó que la riqueza interior precede cualquier conquista externa. Y ahora tienes en tus manos una elección: dejar pasar este conocimiento o aplicar todo lo que escuchaste a partir de ahora. Si este video tiene sentido para ti, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios qué acción silenciosa vas a empezar a repetir todos los días, porque tu transformación comienza en el momento en que decides practicar y no solo entender.